nuestro servicio de este domingo. Les pido por favor que donde sea que ustedes estén, que tomen este momento para que iniciemos nuestro servicio con una oración. Inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias por esta tarde, te doy gracias, Señor, porque podemos compartir de tu palabra y alabarte a ti hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos esté viendo vía Facebook, Señor. Te pido, Señor, que los acompañes a ellos, Señor, y la alabanza, al igual que el mensaje, nos pueda tocar en sus corazones, Señor, y que hoy podamos aprender algo más de ti, Señor, y por lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides y que podamos tener un bonito día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Padre, te pido por favor que este mensaje que el pastor va a predicar sea de bendición para cada uno de nosotros. Te pido, Padre, por favor, que bendigas las palabras que salgan de su boca, que bendigas su boca, su lengua, su corazón, que todo que de él salga, Padre, sea acorde a ti, Padre. Te pido que nos bendigas y cuides en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, familia, amigos, qué privilegio estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. En realidad es un placer escuchar la palabra, es un placer compartirla, es un placer conocerla, y de pronto el que llega cansado al estar escuchando la palabra de Dios recobra ánimo, el que está triste recobra alegría, gozo. El que está pensativo, la palabra de Dios le da claridad. Así que qué privilegio tenemos, hermanos, de estar en esta tarde escuchando de la palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y acerca de esa relación que tenemos con Él. Es una doctrina que es difícil de entender, incluso en clases de seminario, pero trataré como si fuera una clase, al mismo tiempo un mensaje práctico para que usted lo aplique a su vida. Antes de iniciar con el mensaje, el día de hoy celebramos un año de la partida de nuestro querido pastor Quirós con el Señor. Hace un año él fue recibido con honores allá en la Nueva Jerusalén, y hoy celebramos un año de la partida de él allá con nuestro Señor. Así que es motivo de regocijo, de saber que está en un lugar celestial prometido a todos aquellos que hemos creído en él. Hablar del pastor Quirós es hablar de un gran hombre, un gran maestro, un gran padre, un gran esposo. Lo que yo he escuchado de él confirma lo que yo estoy diciendo. Y todos aquellos que venimos atrás de esos grandes hombres, observamos cómo ellos llevaron su ministerio, y sirve de inspiración, porque el ministerio no es nada fácil. En algún momento el ministerio es solitario, y de lo único que dependemos es totalmente del Señor para hablar de su palabra, para vivir en ella, para contar con gozo, independientemente de que en momentos haya pasajes solitarios. Pero comparto esta noticia porque normalmente que no oro, porque ya se oró, sino que oro hasta el final. Quisiera que todos los presentes oráramos para que ese vacío físico que quedó en su familia, el Señor lo llene con gozo, esperanza, especialmente para nuestra querida hermana Inés. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, porque tú has escogido hombres y mujeres que han, Padre, compartido y dar testimonio acerca de lo que es seguir una vida cristiana. Te pedimos, Padre, por la familia Quirós, para que en un momento de celebrar un año de que está ahí contigo en la Nueva Jerusalén, Señor Padre, puedas tú brindar a ellos un espacio de consuelo, esperanza y sobre todo de la seguridad de que un día, Padre, pronto estaremos regocijándonos con aquellos santos que se han adelantado. Bendice, Padre, tu palabra en este día, y bendice a la familia Quirós. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y bueno, si no los conocen, ojalá y un día los conozcan virtualmente. Vamos a ver la manera de que la conozcan a la hermana. Hermanos, el día de hoy voy a hablar acerca de mi relación diaria con el Espíritu Santo. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con varias personas y ellas me decían, es que no sé cómo me siento, es que no sé qué hacer. Y luego un par de ellos me decían, leí la palabra, pero no, pastor, aún así no sé qué me pasa. Por otro lado, en mi caso, esta semana también viví una situación donde lo único que yo buscaba era el consuelo de mi Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que sí sabe a dónde ir, el que sí sabe qué hacer, con aquel que de pronto dice, leo la palabra
y oro y me siento, no sé, me siento solo, no pasa nada. Yo lo escuché con varias personas con las que hablé en esta semana. Entonces, bueno, yo me puse a pensar que de pronto tal vez no sean los únicos que piensen que porque no le entendieron a la palabra, o porque no leyeron, o porque no hay servicio, que de pronto estamos solos. Entonces, traigo este mensaje del Espíritu Santo. Voy a partir de lo más esencial para que entendamos qué es el Espíritu Santo, y al final les voy a decir algo muy importante que los va a dejar con la seguridad de que no estamos solos. Aun cuando usted, por cualquier razón que sea, muy ocupada, estuvo enfermo, lo que haya sido, y aún no leyendo la palabra físicamente, usted no debe sentirse que no estuvo Dios con usted. Le voy a explicar todo eso en un momento. Así que mi relación diaria con el Espíritu Santo. Hace un momento que estábamos escuchando la alabanza, oíamos que purifícame, lávame. Ese es un proceso. Purifícame no es un acto sencillo. Purifícame es un proceso que lleva toda la vida. Hay hermanos que han caminado con el Señor 50 años y aún siguen pidiéndole, Señor, purifícame, porque eso es un proceso constante. El nuevo creyente, cuando apenas empieza a escuchar de la palabra, empieza a estar en contacto, lo que es con una vida cristiana, pues lo mismo, Señor, purifícame. El rey David, ungido y todo, y el Salmo 51, después de lo que pasa con Betsabé, dice, cámbiame mi corazón. O sea, eso es un proceso, hermanos, así que no nos sintamos mal si en algún momento sentimos esa necesidad de decir al Señor, creo que no he avanzado mucho. Pues yo soy el primero en que no ha avanzado mucho y necesitamos seguir caminando con Él hasta que suene la trompeta final. Entonces, mi relación diaria con el Espíritu Santo. Lo precioso del Espíritu Santo, vean lo que dice aquí. El Espíritu Santo pone en contacto al creyente con Dios. El Espíritu Santo pone en contacto al creyente con Dios. Si ustedes ven esta imagen, esto es la Trinidad, tratando de explicarlo fácil, porque de pronto hay mucha confusión. ¿Qué es la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es más? ¿Quién es más importante? ¿A quién le oro? ¿Por quién pido? ¿Cómo ordeno mis pensamientos, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Entonces, miren, si ustedes ven los tres puntos de este triángulo, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en medio dice Dios. Si ustedes ven entre Espíritu Santo y Padre, dice que el Espíritu Santo no es el Padre. También el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero las tres son una. El Espíritu Santo es Dios. El Hijo, Jesús, es Dios. Y Dios Padre es Dios. O sea, uno no es el otro, sino los tres son uno. La Trinidad no aparece como palabra dentro de la Biblia, pero en muchos pasajes se ve. No vamos a ver todos, porque no voy a hablar de la Trinidad, sino que en muchos pasajes de la Biblia vemos la Trinidad, desde el inicio. Génesis 1:1. Desde ahí, desde el inicio, habla de un plural. No dice yo, sino que dice hagamos. Desde Génesis en el principio se crearon. Entonces todo aparece en plural desde el principio, pero repito, eso es la Trinidad. De lo que les voy a hablar es del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es Hijo, el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, pero los tres son uno. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué quiere decir? Uno, el Padre queda resaltado en la obra de la creación y la providencia. Es donde más lo vemos, al inicio, donde vemos al Padre creando los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, los animales, todo. Vemos su creación de Dios Padre omnipotente. Vemos su omnipresencia, su omnipotencia a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
como Dios se preocupa de su pueblo. En el Nuevo Testamento es Jesús y su iglesia. Ok, entonces, Padre queda resaltado en la obra de la creación y la providencia. El Hijo ha llevado a cabo la redención por la humanidad pecadora. Es decir, lo que Dios Padre vino, creó y quiso hacer un mundo perfecto, el mundo fue perfecto, el pecado fue el que entró y distorsionó nuestra relación con Él. Pero su creación sigue siendo perfecta al día de hoy. Los días, las estrellas, las nubes, el sistema ecológico, el agua que nunca se acaba y todo eso perfecto que hizo Dios. Jesús lleva a cabo la redención por la humanidad pecadora, que somos todos, usted y yo incluidos. Entonces, ese es el Padre, ese es el Hijo, y ahora el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo aplica la obra redentora a las criaturas humanas de Dios, haciendo que la salvación sea real. ¡Wow! Entonces aquí está la enseñanza primero. Dios Padre crea todo, entra el pecado, se rompe la relación, viene nuestro Señor Jesús en su obra redentora, crucificado, da su vida por su sangre, por el perdón de nuestros pecados, asciende y se va al cielo. Pero Él dice, les voy a dejar al Consolador, que es ¿quién? El Espíritu Santo, que es con quien hablamos todos los días. Entonces aquí ya empiezo a dar ese mensaje de que aún cuando haya enfermedad y no haya lectura de la Biblia, aun cuando haya dolor y sentimos esa lejanía de querer estar envuelto en las cosas espirituales, aún en todo eso, contamos con el Espíritu Santo. Pero se nos olvida. Y por eso es que luego dejamos que nuestro corazón haya riña, envidia, coraje, como si no supiéramos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Entonces, para allá voy. Estas son las tres áreas de la Trinidad. Y ahora vamos entrando con Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 es el mismo capítulo donde Jesús está platicando y les dice, yo me voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo así se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, dice. Bueno, en ese mismo capítulo, en el versículo 20, del 15 al 16 y 17, dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Por qué? Porque Él ya estaba diciendo que Él se iba a ir. Ya les está diciendo que yo ya no voy a estar, pero Dios el Padre mandará otro consolador, que fue con lo que después entendieron cuando vieron que estaba crucificado, no encontraron su cuerpo, y de pronto, oh, pero Él nos dijo que nos iba a dejar el consolador, que es lo que pasa en Hechos en el día de Pentecostés. Bueno, dice 14, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, que el tiempo terrenal de Jesús fue ese, 3 años en su ministerio, 33 años de vida aproximadamente. Y dice, yo me voy, pero el que se queda para siempre es el Espíritu Santo. Al principio el Padre, la creación, manda a su Hijo, Jesús, muere por nosotros, yo me voy, pero viene alguien que va a quedarse con ustedes para siempre. Esa es la Trinidad. Versículo 17, Juan 14. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ojo ahí, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, al creyente, le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y la pregunta en ese momento era, ¿cómo que está conmigo? ¿Cómo que va a estar conmigo si dices que ya te vas? O peor aún, los que no entendían o no escucharon ese mensaje en ese momento y lo ven crucificado, por eso es que fue la diáspora cuando salieron todos, porque fueron perseguidos y decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestro maestro ya no está. Hasta que empezaron a entender este mensaje de que dijo,
va a haber alguien que va a morar con ustedes. Es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14. Ahora, la importancia del Espíritu Santo. Ponga atención en esto porque voy a hablar de la importancia y de las dificultades de entender. Son 5 puntos, por si quieren anotarlos, si quieren tomar nota. Fíjense, la importancia del Espíritu Santo. Es muy importante entender el Espíritu Santo porque es el punto en que la Trinidad se hace personal al creyente. Es el punto donde ya se vuelve personal. Cierto, Dios me creó, estuvo conmigo desde el vientre de mi madre, sí, pero también estuvo con mis hijas, con mi esposa, con mis vecinos, con mis amigos. Es general. Cuando viene nuestro Señor Jesús, viene a rescatar a todos aquellos que hemos puesto su confianza en Él, a dar su sangre por aquel que esté arrepentido de sus pecados, que confía en Él. Y sí, fue personal, pero también fue para todo aquel que creyera. Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree. Entonces también otra vez general. Pero el Espíritu Santo, ese sí es personal. Ese nada más soy yo. Quiere decir, esta semana, cuando yo me sentí un poco triste, esa fue una relación conmigo. Aunque yo le platicara a mi esposa o aunque yo le platicara a mis hijas, de todos modos, el único que puede buscar esa relación íntima, personal, soy yo con el Espíritu Santo. Entonces, si usted en algún momento se siente triste, enojada, decepcionada, sin esperanza, sin consuelo, busque al Espíritu Santo, que esa es una relación personal que la va a entender, lo va a entender cómo usted está pasando ese día. Porque eso sí es una relación personal, pero muchas veces no lo entendemos y no cultivamos esa relación. Pensamos, bueno, hasta la noche que yo ore voy a descansar de esto. O hasta el domingo que oiga yo el mensaje voy a ver qué me dice el Señor. No, hermanos, justo en el momento donde usted lo necesite, el Espíritu Santo está para consolarnos. De hecho, ese es su nombre, el Consolador. En estos tiempos de pandemia, que parece ser que aquí en Estados Unidos ya estamos pasando, en México no, en la India está totalmente un caos, en otros países es un caos, es decir, dependiendo de quién me esté escuchando ahorita. Pero en nuestro caso, aquí en California, parece ser que ya vamos saliendo, pero hay gente que sigue pasando por situaciones muy difíciles el día de hoy, en mayo 2021. Hoy está pasando situaciones difíciles. Y no espere hasta escuchar el mensaje, no espere hasta escuchar una oración, no espere hasta que venga alguien a orar por usted. No, la relación con el Espíritu Santo es momentánea, es ahí en ese momento. Búsquelo, cultívelo, pero tiene que entender qué es el Espíritu Santo. Entonces, primero, es el punto en que la Trinidad se hace personal al creyente. Ya lo expliqué, personal. 2. Vivimos en un periodo en el que la obra del Espíritu Santo es más destacada que la de los otros dos de la Trinidad. Pongan atención ahí, porque ahora en este momento no hemos estado yendo al templo, donde se necesitaba un lugar físico para estar en la presencia del Señor. Y muchos pensábamos que llegar al templo era el único lugar donde uno podía estar en presencia del Señor. Y tal vez usted que me está escuchando, tal vez siga pensando lo mismo. Y no es así. Dios no nomás está en los templos. Dios está en la creación. Dios está en este momento con nosotros cuando se oró y le pedimos al Señor que estuviera presente. Dios está con usted en espíritu cuando usted está descansando en su cama y de pronto se siente triste, preocupada. Está ahí con usted. Entonces, en el día de hoy vivimos un periodo en que la obra del Espíritu Santo es más destacada. Búsquelo, porque ahorita es cuando el Espíritu Santo se está manifestando de muchas maneras con mucha gente. ¿Cuántos muertos ha habido?
y sin la posibilidad de ir al templo como estábamos acostumbrados. ¿Cómo fue posible una sanación? Gracias al Espíritu Santo, que Él mora con nosotros donde estemos. Entonces, esa es la importancia del Espíritu Santo. Ahora, las dificultades para entender al Espíritu Santo. Aquí hay algo importante. ¿Por qué nos cuesta entender al Espíritu Santo? Primero, tenemos menos revelación explícita en la Biblia del Espíritu Santo en contraste con el Hijo y el Padre. O sea, cuando leemos la Biblia, en el Antiguo Testamento vemos claramente la obra de Dios Padre. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos las parábolas, preciosas historias de nuestro Señor Jesús. Pero no hay mucha información explícita del Espíritu Santo. Entonces de pronto nos acostumbramos a un tipo de predicación donde solamente el nombre de Jesús, o de pronto la comparación con el Antiguo Testamento del Padre, pero no del Espíritu Santo. Entonces yo lo animo a que lo vea como la Trinidad, que el Espíritu Santo está incluido en los mensajes. Ponga atención y lo va a encontrar. 2. Hay una falta de una imagen concreta del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Padre tenemos la idea de un Dios omnipotente, poderoso, que crea, y se nos viene la imagen de los 4 elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y de pronto lo relacionamos así con una fuerza sobrenatural. El Hijo, lo vimos, tenemos una idea de cómo es, partiendo del perfil de cómo es la gente, de por allá nos imaginamos cómo pudo haber sido Jesús. Pero del Espíritu Santo no hay una imagen. En algún momento, cuando va a ser bautizado nuestro Señor Jesús, desciende en imagen de paloma. Esa es una imagen que tenemos y es bíblica, entonces nos hemos quedado con esa. Pero no hay otra. Es decir, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Como un ángel? ¿Como una nube? ¿Como el aire? ¿Cómo es? Esa falta de imagen hace que para muchos vayamos más con Jesús, o vayamos con nuestro Padre Celestial y digamos, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí me explico? Entonces, esas son las dificultades. Les voy a hablar hoy de 2 cosas del Espíritu Santo. Una, su deidad, y otra, su personalidad. Acuérdense que una de las cosas que nos cuesta más entender es la humanidad y la deidad de Jesús. Pensamos que no le dolió que le pegaran y le escupieran y le echaran vinagre y lo que dejaran sin ropa porque era Dios. No. Imagínense todos los golpes que le dieron con los látigos, la traición de los amigos. Él lo sintió porque precisamente la dualidad de que fue completamente humano y completamente Dios. Hay veces no lo entendemos y pensamos que cargó la cruz, pues fácil, pues era Dios y el Padre estaba con él. Él la cargó en su humanidad. Él se cansó, se cayó 3 veces. No aguantaba, tenía sed, lloró, porque fue completamente hombre y fue completamente Dios. Entonces de eso les voy a hablar a ustedes, de esa deidad y de esa personalidad, pero ahora del Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar con la deidad. Y les voy a dar 2 versículos de cada uno para que tengamos una idea de cómo se manifiesta. La deidad. El Espíritu Santo posee los atributos o cualidades de Dios. Uno de ellos es la omnisciencia. No es el único, pero nada más de ese les voy a hablar. Uno de esos atributos que el Espíritu Santo tiene en relación con Dios es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Que todo lo sabe. Esa es la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Ok. En 1 de Corintios, capítulo 2, del 10 al 12, dice, el apóstol Pablo está hablando aquí, Nuevo Testamento, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, oigan, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña. O sea,
que si yo estoy aquí en un cuartito en mi casa y pienso que nadie me ve, el Espíritu Santo todo lo escudriña. Él sabe lo que estoy pensando, lo que estoy deseando, lo que estoy maquinando en mi mente. Él lo sabe. Por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, porque hay pecado en nuestra vida. Pensamos que nadie se da cuenta, pero el Espíritu todo lo escudriña. No hay cosa más preciosa que estar en paz con Dios. No hay cosa más bonita, porque uno puede ir con Él en confianza. ¿Y cómo lo sabe Él? Porque el Espíritu Santo es omnisciente, igual que Dios Padre y que Dios Hijo. Entonces, la omnisciencia es que todo lo sabe. Y aquí dice, repito, el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No le entendí, pastor. Pues está difícil, yo sé. Pero lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es: el Espíritu de Dios que escudriña todo, sabe hasta lo más profundo de Dios. Y aquel que cree que es creyente, recibe el Espíritu no del mundo, sino el Espíritu de Dios. Por eso es que mucha gente no nos entiende, porque hablamos de pronto un lenguaje diferente y nos tachan a que soñamos, a que estamos mal, a que no somos realistas. Lo que pasa es que nosotros lo vemos con otros ojos, los ojos espirituales. El Espíritu de Dios nos dice: adelante, Nicolás, y aun cuando ya todo parece que se acabó, seguimos con esperanza, seguimos con ánimo, porque el Espíritu de Dios dice: no te acobardes, no tengas miedo, sigue adelante, que es la palabra misma. Y el mundo no nos entiende. Yo recuerdo hace unos días, estaba platicando con alguien que está en otro país, pero por el trabajo teníamos que platicar, y empecé a hablarle de la palabra. De pronto empecé a hablar con él como con un creyente. No sé, se me fue y yo empecé a hablar con él como con alguien que, como ahorita, que puedo hablar un lenguaje cristiano, que puedo predicar la palabra. Así me puse a hablar con él y se me quedó viendo y dice: es que no te entiendo. Y ahí me di cuenta, me confirmó el Señor, hay mucha gente que no nos entiende. Cuando con otros hermanos podemos muy claramente entablar una conversación, horas podemos hablar de la palabra, horas podemos hablar, tomándonos un cafecito, un pancito, podemos estar horas. Con alguien que no es creyente, en 15 minutos ya le están poniendo la escoba en la puerta, porque no nos entienden. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, dice: hemos recibido el Espíritu de Dios y Él nos revela eso. Entonces aquí habla de la deidad, porque el Espíritu Santo tiene omnisciencia, todo lo sabe, escudriña el corazón, entra a lo más profundo. Si usted tiene pecado en su vida, confiéselo al Señor y cambie de rumbo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Otro versículo, Juan capítulo 16, 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La fe cristiana tiene mucho que ver con lo que va a venir. Cómo enfrentamos una pérdida sabiendo que el futuro es incierto. Cómo enfrentamos un dolor sabiendo que ahora no va a existir esa persona o esos recursos. La palabra de Dios siempre nos ayuda
a seguir adelante, y el Espíritu Santo dice que nos hará saber las cosas que han de venir. Por eso muchas veces confiamos y solamente por fe caminamos, nada más. No hay ningún elemento que confirme nada, prácticamente vamos por fe, porque el Espíritu Santo nos dice, adelante Nicolás, no te desanimes, no tengas miedo, nunca te he dejado Nicolás, y seguimos por fe. El Espíritu Santo es quien nos hace ver eso. Eso fue la deidad. Pero ahora, otra vez, así como Jesús, su deidad y su persona, lo mismo con el Espíritu Santo. Personalidad. El Espíritu Santo es una persona y posee todas las cualidades que eso implica. ¿Qué quiere decir? Como persona, tiene cualidades que toda persona tiene. Así como Jesús y así como Dios Padre. Entonces, el Espíritu Santo es una persona y posee todas las cualidades que eso implica. Juan capítulo 15, 26. Les recuerdo que el Evangelio de Juan nos describe quién es Jesús. El Evangelio de Juan es como el ID, como la identificación de Juan. Dice, pero cuando venga el Consolador, ¿se dan cuenta? Tiene un nombre, es una persona. Cuando venga el Consolador, es un sujeto. Cuando venga el Consolador, Juan capítulo 15, a quien yo os enviaré del Padre, y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él, el Consolador, Él, es un sujeto, es una persona, Él, no es algo, no es una cosa, es una persona. Por eso, hay un pecado. Dice la palabra que todo nos puede ser perdonado, menos la blasfemia al Espíritu Santo, porque es como blasfemar contra Dios mismo, porque es la misma persona. Mateo 12, 28 y 31 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjense, pero si yo por el Espíritu de Dios, o sea, siendo la misma persona, diferente forma de manifestarse, lo está diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios, y luego en el 31 dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pongan atención, punto y coma. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. No podemos pecar, blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es como hacerlo contra Dios mismo. Mateo 28, 31 nos da esa advertencia, hermanos. No blasfemar contra el Espíritu. No hay como estar en paz con el Espíritu. El Espíritu escudriña todo y todo lo sabe. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué es lo que usted está maquinando en su corazón? El Espíritu Santo lo sabe. Entonces, estoy terminando casi. Dice, implicaciones. ¿Qué son implicaciones? En consecuencia, finalizando, resumiendo, ¿qué es lo que pasa? 4 cosas. Primera, el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza indefinida. 2, al ser completamente divino, se le debe el mismo respeto al Espíritu Santo que al Hijo y que al Padre. ¿Cómo está eso, pastor? Quiere decir, si tú temes a Dios, teme al Espíritu Santo. Y Él está contigo. Ese mismo respeto debe de ser allí en tu rincón que nadie te ve. Allí donde nadie sabe que estás pensando, ahí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo merece el mismo respeto que el Padre y que el Hijo al ser completamente divino. 3. El Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo. Ya lo expliqué al inicio con la Trinidad y en los versículos donde dice, Él y yo somos uno, por medio de Él lo harás. 4. Este está precioso. Si algo se llevan de este mensaje antes de pasar al versículo final,
Escuchen esto, hermanos. Dios no está lejos. En el Espíritu Santo, el Dios trino, o sea, el Dios de la Trinidad, se hace cercano. En realidad se acerca tanto que entra dentro de cada creyente. Dios no está lejos, hermanos. Entra por medio del Espíritu Santo en cada creyente. Y termino con este versículo. Efesios 4:30, una recomendación que nos hace el apóstol Pablo. Y les digo esto porque de pronto pensamos ahora cuando vengamos, que regresemos al templo, es muy probable que nosotros lo hagamos a fines de junio, no sabemos todavía. Ahora que regresemos, ahora que lea la Biblia, ahora que hable con el hermano para que ore por mí, ahora que hable para la solución de ese problema, ahora. Pero pongan atención, nuestra vida diaria es una relación constante con Dios. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Aunque usted no haya leído su Biblia, aunque usted esté solo y nadie la vea, aunque usted esté triste y sin fuerzas, usted, si es creyente y ha confesado su fe en nuestro Señor Jesucristo, creyó que Él murió, resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, usted es creyente, criatura de Dios, hijo de Dios, el Espíritu Santo vive en usted. Independientemente de lo que pase afuera, no se le olvide que eso no tiene nada que ver con que el Espíritu Santo esté en su corazón. Y el apóstol Pablo nos recomienda, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo pongas triste. ¿Cómo lo podemos hacer, pastor? Yo no hago nada contra el Espíritu Santo. Aquí dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué es malicia? Todos esos pensamientos malos. Es como nosotros contristamos al Espíritu. Quiere decir que tal vez usted tenga una necesidad, ora, confiesa sus pecados, pero si después de eso sigue albergando usted en su corazón pensamientos negativos, malos, de ira, de maledicencia, de todo eso, usted está contristando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo merece el mismo respeto que el Padre y que el Hijo. Así que yo los animo, hermanos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde de pronto alguien puede decir, es que no sé qué hacer, pastor. O como las personas con las que yo platiqué en la semana, es que leo y no siento nada. Yo le digo, tengo una relación personal, diaria, con el Espíritu Santo. Hable con Él y Él le dará el descanso que usted merece. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, en este día. Entendemos, Señor, que muchas cosas nos cuesta entender. Hay cosas que nos cuesta aplicarlo en nuestra vida. Pero gracias, Padre, por tu palabra, porque nos invita a que tengamos esa relación personal íntima con el Espíritu Santo, el consolador que se quedó cuando tu Hijo Jesús subió para estar contigo y estar allá en la Nueva Jerusalén. Se quedó con nosotros el Espíritu Santo precisamente para cuando uno está triste, para cuando uno se siente solo, cuando uno no sabe qué hacer. Por eso lo dejaste. Y dice, y Él les va a revelar lo que va a venir. Por eso, Padre, es que muchas veces no nos entienden, porque solamente tú nos das palabras de ánimo, solo tú nos das palabras de vida, solo tu palabra es lo que nos mantiene firmes, fuertes, aún en medio de la adversidad. Tu palabra nos mantiene con paz, aun cuando nuestro ser querido partió a tu presencia. Es por la relación con el Espíritu Santo. Y yo animo a mis hermanos a que cultiven esa relación. Él tiene deidad, tiene personalidad. No es algo. El Espíritu Santo es alguien a quien podemos ir en confianza. Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
Sigan disfrutando su día, mis queridos hermanos. Dios los bendiga.